Shabbat Shalom, continuamos con el tema de el Evangelio, la inmersión y recibir la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo de Yahweh, que es tan necesario para nosotros, porque se acuerdan que Yahshua dijo que a los mismos discípulos en un momento le dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy no van a enviar la Ruach HaKodesh, y la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Benditos sean. Y leímos del caso del eunuco, que no estaba entendiendo lo que leía, pero él sí sabía que Yahshua era el Mesías y que era el Hijo de Yahweh, pero fue inmerso y recibió la Ruach HaKodesh, ¿verdad, amados? ¿Y qué sucedió? Pues de en adelante se le hace más fácil entender y aprender y crecer, porque ya es una nueva criatura y vamos transformando nuestra mente, nuestro corazón a una mente espiritual como la que tiene Yahweh, y logramos llegar a ese nivel espiritual que se supone, hermanito, que no paremos de crecer. Cuando Yahshua venga y nos transforma a cuerpos espirituales, ahí entonces ya se cumple por completo, culmina, ¿no? Que ya somos espirituales ya por completo, pero desde ahora seguimos en ese proceso de transformar nuestra mente. Pero ¿qué sucedió? Miren, Saulo consentía en su muerte. Está hablando aquí de cuando apedrearon a Esteban, ¿se acuerdan? En aquel día hubo, después que mataron a Esteban, gran persecución contra la Quejilá que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Después que mataron a Esteban, como Saulo, o sabemos que es Pablo, estaba persiguiendo a nuestros hermanos de la primera iglesia que le llaman, de la congregación que había en Jerusalén, pues por supuesto todos fueron esparcidos porque él los estaba persiguiendo y los metía en la cárcel, amados, y los perseguía. Entonces dice que se fueron por las tierras de Judea y de Samaria, pero los apóstoles no, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Entonces, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia o la Quejilá, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Sabemos que todo esto cambió porque Yahshua se le presentó, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, ¿por qué me persigues? Y ya la historia que conocemos, que todo es impresionante, amados, como esto la gente lo lee siempre, pero ya están como, no sé si cansados, y lo leen y lo ven como una historia más. Y no es así. Yahshua, después de haber sido sacrificado, resucitó, se le presentó a los apóstoles, y en esta ocasión se le presentó a un hombre judío malvado que perseguía a la Quejilá, pero lo transformó y lo hizo un hombre nuevo. Pero en todos estos casos vemos la inmersión, amados, también, e imposición de manos. Vamos a ver por qué. Dice que los que fueron esparcidos iban a todas partes. Cuando iban a todas partes esparcidos, que iban ellos, no iban asustados, bueno, iban asustados, pero no estaban calladitos. Ellos iban anunciando el Evangelio. Eso es lo que todos nosotros hacemos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Mashiach. Aquí está Felipe. Esto sucedió antes de lo que hablamos del etíope, ¿se acuerdan? Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Mashiach. ¿Por qué? Porque después que mataron a Esteban, nuestros hermanos fueron esparcidos por Judea y por Samaria, iban llevando el evangelio y predicando a Mashiach. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque él también hacía señales, tenía el poder que Yahweh le daba, porque de muchos, miren lo que hacía Felipe, que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. El poder de Yahweh, no era Felipe que tenía ese poder, Yahweh le daba ese poder para que la gente viera que Yahweh estaba con él, y que eso que estaba haciendo él era Yahweh el que lo hacía. Pero ¿qué sucede? Había un hombre llamado Simón que antes ejercía, esto no era lo que yo les iba a leer, hermanitos, pero pues ya sigo, aquí vamos a ver. Allí en Samaria había otro hombre que se llamaba Simón,
y que ejercía la magia en aquella ciudad. Dice, antes él era mago, era un hombre, pues un hombre mago, era un hombre del diablo, un hombre que hacía cosas que a Yahweh le desagradan, que son abominación, y los que hacen esas cosas no entran al reino. Pero este hombre, pues, ejercía la magia y, por supuesto, mire lo que dice, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Cómo los engañaba? Porque tenía poder. Según Felipe tenía poder de Yahweh, este hombre tenía poder del diablo. Dos poderes distintos, uno de la oscuridad y uno de la luz. Por supuesto, el de Yahweh es más, un poder mucho mayor, pero a Satán también tiene poder. Y mucha gente se confunde lo que sucedía con ellos, porque cuando veían que este hombre tenía poder, pensaban que eso era de Yahweh. ¿Se acuerdan cuando Moisés o Moshe fue a liberar al pueblo de Israel de Egipto y Yahweh le dijo, mete tu mano adentro, sácala? Ahí salió blanca porque tenía lepra, luego la ponía donde estaba y la sanaba. Lo de las varas que convertía en serpiente. Era Yahweh, siempre ha demostrado poder. Para Yahweh eso es algo sencillo, pero para los seres humanos no. Entonces que un ser humano tenga poder para hacer esos milagros, pues imagínense, hermanito, pues dicen, wow, este hombre tiene poder. Asimismo Yahshua pues, hizo todas las cosas que hizo, sanaciones, resucitó, y todo era para demostrar el poder de Yahweh, que Yahweh estaba con él. En el caso de ellos, veían todo esto también como a Yahshua lo acusaban de ser un mago y de brujería, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque los poderes como que se parecen. Alguien que te haga un poder, le sane a alguien. Por eso decían, él hace esto, expulsa demonios en el nombre de Belcebú. ¿Se acuerdan que le decían eso? Porque la gente de Satán también tiene poder y hace milagros, pero no más fuertes, no más grandes ni más poderosos que los de Yahweh. Y este Simón tenía poderes y hacía cosas sobrenaturales, como el antimachía cuando venga a la tierra dice que va a engañar a muchos porque va a tener muchas señales y poder, ¿se acuerdan? No se nos olvide eso. No todo lo que uno ve con poder, personas con poderes sobrenaturales son de Yahweh, no vienen siempre de Yahweh. Pero nosotros, los que tenemos la Ruach HaKodesh de Yahweh, podemos discernir cuáles son de él y cuáles no. Había un hombre llamado Simón que entonces había engañado a la gente haciéndose pasar por algún grande. A este, ¿verdad, Simón? Oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Elohim. Ellos creían que Simón tenía poder que Yahweh le había dado. Sabían que él tenía poder y hacía señales, pero ellos pensaban que era de Yahweh. Y él, claro, se adjudicaba que él sí era de Yahweh para que la gente lo siguiera. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Al igual que ahora, hay muchísima gente que hasta en las iglesias tienen poderes y hacen muchísimas cosas y la gente dice, no, eso no es verdad, eso no tiene el poder. ¿Por qué no? A Satán le puede dar ese poder, pero no Yahweh. Y le estaban atentos porque después hacían las magias. Pero cuando creyeron a Felipe, ahí todo cambió, ahí estaba el enemigo utilizando a Simón y la gente pensaba que eso era de Yahweh. Cuando creyeron a Felipe, ¿y qué fue lo que creyeron? Miren, que anunciaba el evangelio del reino de Yahweh y el nombre de Yahshua HaMashiach, llegó él y predicó el evangelio, pues hacían la inmersión, hombres y mujeres se bautizaban. Pues también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Supuestamente él tenía poder, pero cuando vio el poder de Felipe, porque no era el poder de Felipe, era el poder de Yahweh, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Yahweh, estaban en Jerusalén, pero escucharon que Felipe fue allá y que los residentes de Samaria habían aceptado la palabra de Yahweh. Imagínense, hermanitos, samaritanos aceptando la palabra. Claro, cuando Yahshua se encontró con la samaritana en el pozo, ¿se acuerdan? Allí también hubieron miles de samaritanos que creyeron. Bueno, pues ¿qué sucedió? Que entonces pues ellos enviaron allá a Pedro y a Juan.
enviaron a Pedro y a Juan a Samaria porque habían creído en el Evangelio personas y se habían hecho la inmersión, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen la Ruach HaKodesh. ¿Ven, hermanitos, lo que hicieron? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Habían sido inmersos, ya ven, en el nombre de Yahshua y también en el nombre de Juan, vamos a verlo más adelante, pero no habían recibido la Ruach HaKodesh, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yahshua. Fueron bautizados en el nombre de Yahshua y no tenían el Espíritu Santo. Y mucha gente que está en las iglesias cristianas les dicen que si se bautizan en el nombre de Jesús, ya tienen el Espíritu Santo. Y después pasan de una religión a otra, ahora son judíos mesiánicos, ahora están en las raíces hebreas y creen que tienen el Espíritu Santo o la Ruach HaKodesh solo porque fueron inmersos en el nombre de Yahshua. Pero no es, eso no es todo, se necesita más. Entonces, ¿qué sucede? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo o la Ruach HaKodesh. Hombres ordenados como Pedro y Juan tenían la autoridad y el poder de imponerle las manos a las personas que ya habían sido inmersas en el nombre de Yahshua y oraban por ellos y ahí recibían la Ruach HaKodesh. Mientras tanto no lo recibían, lo dice aquí, no yo, lo pueden leer. Pero ¿qué sucedió? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba la Ruach HaKodesh, ¿ven? El Simón se dio cuenta que Dios dice que Simón vio que a través de la imposición de los apóstoles era que recibían el Espíritu Santo, hermanitos, pues les ofreció el dinero a ellos, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Quiere decir que no todos tienen ese poder, hermanitos. No cualquiera por ahí te impone las manos y ora y tú recibes la rúa, eso no es así. Entonces Pablo le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Yahweh se obtiene con dinero. O sea, lo maldijo. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, ¿ven? Y Simón había sido un hombre que supuestamente creyó en Jesús o en Yahshua y se hizo la inmersión en el nombre de Yahshua también, hermanito. Y miren cómo Pedro lo tuvo que maldecir porque no era un hombre convertido de verdad. Era un impostor que estaba en la quejila infiltrado, pero era un hombre malvado. O sea, que no, él era primero mago, tenía espíritus de demonio que le daban ese poder, y luego dijo, ahora me hago la inmersión en el nombre de Yahshua, y ya, y se acabó, y se me quitan. Pues parece que se le quedaron los demonios, porque miren lo que hizo y por qué fue maldito. Porque no es tan sencillo, hermanitos, como algunos creen. Ah, ya se me fue el demonio, yo creí en Yahshua, y ya, no. Ah, yo guardo los mandamientos, no me digas, eso no es tan fácil. Le dijeron, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Yahweh se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, por supuesto en el asunto de ser parte de la Quejilá y de llevar el Evangelio, de ser parte de la familia de Yahweh y de poder tener la rueda de Yahweh y pasársela a otras personas. Y él no tenía parte en ese asunto porque su corazón no es, dice, porque tu corazón no es recto delante de Yahweh, ¿ven, amados? O sea que alguien que no tenga un corazón recto delante de Yahweh no puede tener la rúa, no puede ser parte de este asunto. Cualquier persona que ustedes conozcan, ya sea hermano, pastor o lo que, como lo quieran llamar, o rabino, pastor, qué sé yo, y no tenga un corazón recto delante de Yahweh, no le crean porque va a tener la rúa de Yahweh. No le crean ni que va a hacer nada de parte de Yahweh. Porque el que tiene la rúa de Yahweh practica la justicia, la piedad y la equidad. Si hay una persona injusta, hermanitos, que maltrata a los demás, que abusa, que tiene un control sobre la mente de los demás, ese hombre tiene el espíritu del diablo, tiene el espíritu de Hasatán. Como Yahshua le dijo, y Juan, en más de una ocasión, a los fariseos y saduceos, ustedes son hijos del diablo. Ellos decían que no, que ellos eran parte del pueblo, eran hijos de Abraham, y que quien tenía demonio era Yahshua, pero según los fariseos y los saduceos eran hijos del diablo
y tenían una religión y se creían que eran líderes religiosos, así todavía hay pastores y personas que están en la Kehilá, dicen que guardan la fiesta, usan los nombres Kadoshim y hacen todo lo que ellos dicen y creen que lo tienen, pero si no practican la justicia y son gente que no tienen piedad y abusan de los demás, tienen el espíritu del diablo, de Hasatán. No tienen un corazón recto al igual que este hombre. Arrepiéntete, ven, todavía les queda eso a estos que estamos hablando, que nosotros conocemos de muchos desde hace años, que dicen que están en la Kehilá, pero son personas malvadas. Pues arrepiéntete, pues, de tu maldad y ruega a Yahweh, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Asimismo están todos los hermanitos, los pastores o todos los que no sean pastores, que persiguen a las ovejitas buenas, que son malvados, que acusan a los demás, que levantan falsos testimonios, que le quieren hacer la vida imposible a los demás, son igualitos que este hombre. En él de amargura y en prisión de maldad están. Bueno, respondiendo entonces Simón dijo, rogad ustedes por mí a Yahweh, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Parece que se dio cuenta de que era verdad lo que ellos le estaban diciendo. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Yahweh, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Fíjense, hermanitos, qué bueno. Entonces, amado, esto, fíjense, había otra parte que yo quería leer y no era aquí. Vamos a ver si es en el próximo. Vamos a leer. Bueno, vamos a terminar aquí nuevamente porque para que no sea muy largo el audio. Interesante todo lo que estamos viendo. Todo esto es realidad. Esto no son cuentos de hadas. Esto sucedió. Eran nuestros hermanos. Y los otros que se estaban convirtiendo pasaron a ser nuestros hermanos también. Y había requisitos. Ya ustedes ven, de que fueran inmersos que se arrepintieran, fueran inmersos en el nombre de Yahshua y se le impusieran las manos para recibir el espíritu de santidad. Bueno, pues Shabbat Shalom, hermanos, y seguimos. Vamos a leer unos últimos versículos para llenarnos de ese poder de la Rúa y alimentar nuestro espíritu y disfrutar de este día. Shabbat Shalom, denle like a los audios y compártanlos por favor. Shalom.